Bueno, pues ya estamos de vuelta, de nuevo, en Es la Mañana de Málaga, es radio, ya saben ustedes, esta programación local y matinal que les ofrecemos todos los días de 12:30 a 14 horas, a las 2 del mediodía, bueno, de lunes a viernes. Y bueno, estamos ya de vuelta con nuestro debate habitual de los martes, en este caso en clave Málaga Capital, y para ello nos acompañan en el estudio varios invitados, uno de ellos, bueno, es la primera vez que viene por aquí, desde que un servidor está al frente de esta programación, que no es otro que Carlos Conde, el concejal de Economía y Hacienda del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga. Muy buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes, encantado de participar en esta tertulia, en fin, que sea animada, que guste a los oyentes, que podamos disfrutar todos, los que estamos aquí en esta mesa y los que nos estén escuchando. Siempre disfrutan, y sobre todo cuando os peleáis un poquito, solo un poco, ¿eh? Bueno. Luego también tenemos aquí a mi derecha, tengo a Antonio Alcázar, el portavoz de Vox en el consistorio malagueño. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y nada, como siempre, encantado de estar con vosotros y participar en esta tertulia que esperemos que sea entretenida. Pues seguro. Y a mi izquierda uno que no nos falla prácticamente nunca, que es Efraín Campos, el coordinador local de Izquierda Unida. ¿Qué tal, Efraín? ¿Cómo estás? Enrique, ¿cómo estás? Pues bien, aquí en el lío, ¿no? Vamos a dar un poquito de Vamos a hablar un de poquito caña. sí, vamos a dar un poquito de caña y vamos a hablar un poco, bueno, pues del último episodio que, en fin, que viene provocando reacciones desde el fin de semana, desde este pasado fin de semana, que tiene que ver, bueno, pues con esa renuncia de Málaga a ser sede del Mundial 2030. Y bueno, pues parece que es algo que a lo mejor había mucha gente que estaba ilusionada con ello, pero finalmente no se puede dar. Y bueno, pues a veces estas cosas pasan, pero quizá lo que más desconcierta es, bueno, que desde que el Málaga se quejó de que se iba a quedar, bueno, pues sin localidades suficientes para la masa social que lo apoya, bueno, pues parece que ahí se torció todo y ya no se puede optar a ser sede del Mundial. Recordemos que el estadio de atletismo Ciudad de Málaga, donde se pretendía reubicar al Málaga, tenía solamente una capacidad para 11.500 aficionados y la Rosaleda ahora mismo había 26.000 abonados, con lo cual no cabían ni la mitad de los que tiene el Málaga. En fin, si os parece vamos a empezar con Carlos, ya que ha venido por aquí por primera vez y además, bueno, pues no sé qué explicación nos puede dar. Es verdad que el alcalde ha dado las suyas, pero vamos a escuchar a ver qué nos puede contar. Hombre, yo no puedo también más que lamentar que no hayamos podido, en este caso, pues poner esa guinda a uno de los varios pasteles que tiene la ciudad de Málaga. Málaga es una ciudad referente en muchísimos aspectos, ¿no? Este hubiera sido uno más, ¿no? Hacer mías también, evidentemente, como no puede ser de otra manera, las palabras del alcalde de Málaga, que en su momento, pues en rueda de prensa, pues pudo explicar, junto con el resto de administraciones, Junta de Andalucía y Diputación de Málaga, somos, como bien saben los oyentes, los tres propietarios de las instalaciones de la Rosaleda, bueno, pues las explicaciones que se dieron. Yo creo que el primer elemento que hay que poner en valor es que siempre lo que hemos pretendido desde el Ayuntamiento y desde el resto de administraciones es, de alguna manera, dar un salto dignificando a la ciudad y a la afición del Málaga y al club referente de la ciudad, de la provincia de Málaga, como es el Málaga Club de Fútbol, con una instalación, un estadio acorde al nivel que tiene la ciudad. Tenemos un gran nivel en muchos aspectos y creo que esa asignatura deportiva pues todavía está pendiente. Siempre ese anhelo ha estado y está en la agenda de las administraciones públicas y que duda cabe que pues esta oportunidad del Mundial era como un aliciente para apretar el acelerador y a ver si pudiéramos conseguirlo. ¿Qué hemos podido comprobar? Pues que evidentemente, aunque la intención, el interés y la capacidad económica estaba preparada para ello, pues existen otras vicisitudes. Es un proyecto muy complejo lo que se pretendía realizar y nos hemos encontrado de frente con dos limitaciones que tienen que ver pues con la situación del estadio de atletismo, que está en una zona
que bueno, los que han visitado también el Martín Carpena saben que es una zona que no se asientan con facilidad, hay que garantizar la seguridad de unas gradas que tienen un peso importante en ese terreno que es arcilloso, y el tipo de instalación que habría que hacer hubiera sido, digamos, complejo en los plazos tan escasos que teníamos. En segundo lugar, y voy terminando, es el tema de la movilidad. Y la movilidad, evidentemente, está condicionada por informes sectoriales, en este caso de carretera, porque el número de personas que asistirían en esos 22.000 abonados, más de 22.000 abonados al Estadio de la Rosaleda, era al estadio de atletismo, el provisional, pues hubiera sido una dificultad. Terminar diciendo, como dijo el alcalde, que el Mundial no era un fin en sí mismo, era un medio para acelerar lo que seguimos teniendo en nuestra agenda, que es conseguir unas instalaciones deportivas de cara al fútbol digna de una ciudad referente y una provincia referente como es Málaga. Estamos al lado, evidentemente, de la afición, del Málaga Club de Fútbol. Hemos escuchado a los representantes, evidentemente ellos también tenían su ilusión por el Mundial, pero también tienen muy claro que lo primero es garantizar que el club de referente siga teniendo el apoyo de toda su afición cada jornada que tengamos en la Liga en nuestra ciudad. Bueno, yo en todo caso, a mí sí que me gustaría valorar que, claro, el Málaga ahora mismo milita en segunda división y un estadio que tiene unas 30.000 localidades tampoco estaba mal, ¿no? La Rosaleda, y que estas obras iban a costar, bueno, pues 270 millones. Y bueno, se han hecho estudios previos que han costado pues 500.000 de euros, y claro, uno se pregunta, pero no se sabía de antes que hacer esto implicaba llevar al Málaga Club de Fútbol al estadio de atletismo, que era algo inviable para el club. Es lo que uno se pregunta. Uno dice, entendamos que sabíamos que esto podía pasar. No lo sé. Bueno, no del todo, porque al final tenemos que trabajar tres administraciones de la mano, cada uno tenemos nuestros departamentos de intervención, nuestras propias asesorías jurídicas, y van avanzando en el proceso. El mayor esfuerzo, evidentemente, se ha hecho en lo que a la Rosaleda se refiere. Son varios, esa cifra económica que pone encima de la mesa, son estudios que están hechos ya, que además nos sirven para proyectar lo que finalmente se decida hacer, si es que finalmente es la Rosaleda o nos vamos a un nuevo emplazamiento, porque ahora lo pondremos todo en esa hoja de ruta. Sí, ahora se habla también de la posibilidad de irse a Puerto de la Torre. A Puerto de la Torre. Se viene en el PEGO ya de 2011. Venía un poco establecido que es una de las posibilidades, pero también era una posibilidad, y el alcalde también quiso verlo así, como una oportunidad para todo el entorno de un distrito como es Palma-Palmilla, a la altura de Martirico, pues poder, de alguna manera, regenerar también toda esa zona. En fin, al final la ciudad aprovecha también estos impulsos de una obra de esa magnitud para poder todavía pues mejorar todo ese entorno y lo que hay alrededor. Pero es cierto que cuando se trabaja con esa presión en los plazos, pues finalmente en el momento en el que empiezas a poner la documentación y van facilitándose los informes, es cuando tenemos que ir sorteando estas dificultades. Dificultades íbamos a tener de aquí, si no hubiéramos ahora mismo frenado este tema, hasta el final del recorrido, ¿no? Además, con posible riesgo. Desde luego este era evidente y por eso ya nos hacía trazar una línea roja. Pero esas vicisitudes que toda gran obra habría tenido, la habríamos ido superando. Pero está claro que con unos plazos tan limitados como teníamos con la FIFA, cumplir con las dificultades que teníamos de el no poder contar con toda la afición, y se quería contar con toda ella, y el acceso de la movilidad, que está tan constreñida en ese entorno de las de carretera, pues evidentemente era aconsejable por la reputación de la ciudad, pero también por la reputación del país, de que no nos viéramos quedando un año y medio para esa competición, teniendo que renunciar porque finalmente no llegábamos a tiempo. Bueno, pues vamos a darle la palabra a Antonio Alcázar sobre este tema. Antonio Alcázar, portavoz de Vox. Bueno, nosotros entendemos que es un fracaso estrepitoso, ¿no?, por parte de las tres administraciones competentes, como bien sabido es, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y
y el Ayuntamiento de Málaga. Yo creo que esto obedece a una apatía, una falta de planificación, como suele suceder, y no han sabido organizar ni anticiparse a lo que iba a suponer el hacer un proyecto o crear alternativas para el club y sobre todo para la afición, ¿no? Que es la que más se queja, lógicamente, en este sentido, ¿no? Esto no ha surgido no es consecuencia de que ha acontecido hace poco, sino que esto lleva años, un año o año y medio, desde que se sabe que Málaga iba a optar o iba a ser sede del Mundial, y yo creo que el Ayuntamiento y las instituciones han tenido tiempo más que suficiente para planificar alternativas para la ciudad, alternativas para la afición y alternativas para el club, ¿no? Nosotros no vemos mal que incluso pudiera ser el caso que este estadio se pudiera construir en otro sitio, en otro lugar, como bien has dicho, en Puerto de la Torre, ¿no? Pero lo cierto es que al final se han ido agotando el tiempo, se ha ido agotando el plazo y no se ha sabido dar una respuesta a la afición, ni se ha sabido dar una respuesta al club ni a la ciudad, ¿no? Y perdemos un tren que podía ser un proyecto muy importante para la ciudad, muy interesante, y que podía colmar, hacer un estadio como se merece la ciudad. Insisto que yo hemos visto mucha negligencia, mucha apatía y muy poco interés por parte de las administraciones competentes, y entendemos que deberían de haber hecho un esfuerzo infinitamente mayor en la consecución de este proyecto que, insisto, es algo que tiene que ser muy importante para la ciudad. Efraín. El estadio de atletismo hace un año y medio tenía el mismo número de plazas. Los terrenos de la Rosaleda son los que son y tenían las entradas que tenían, y eso no ha cambiado. El tema es que es verdad que ha habido creo que más que apatía, ha habido un interés más por la especulación urbanística que se ha dado, porque sabemos que hay 500, tú has dicho 500.000 euros que se han gastado en informes. Los datos que yo tengo son 830.000 euros que se han gastado en informes, de los cuales la mayoría han sido y no quiero... También hay otro dato que es las licitaciones que hay en marcha son de al menos 4 millones de euros. Eso aparece aquí en Málaga hoy. Uh-huh. Uno de los más grandes estudios que se ha hecho es para estudiar el uso económico complementario que se puede producir se podría haber producido alrededor del estadio de la Rosaleda. Eso significa que hemos dedicado muy poco al estadio de la Rosaleda y ver posibles alternativas, sino cómo intentar aprovechar ese proceso de construcción para sacar dinero, para que unos cuantos se enriquezcan a costa del proceso que se da. Y eso es lo que más nos preocupa dentro del grupo de Izquierda Unida de Con Málaga, y es que si se hubiese dedicado un año y medio realmente a ver cómo se podía hacer esto, pues, los métodos técnicos, el problema económico, todo lo que rodea, pues posiblemente se pudiese haber hecho. Tú lo estabas diciendo también, Antonio, que si le pone un poquito de cariño hubiese salido, creemos que hubiese salido el proyecto. Y esto pues ha traído una gran decepción para la afición de Málaga, claro, del Málaga, y todo lo que significa el equipo de fútbol para la ciudad. Ha sido, decía un compañero el otro día, tarjeta roja para el señor de la Torre. Esto no puede ser. Hay casos, como hemos tenido con el Estadio de la Romareda en Zaragoza, en donde en 4 meses se han habilitado espacios y ubicación suficiente para la afición del Zaragoza y para los abonados, ¿no? Y creemos que el Ayuntamiento de Málaga, en este sentido, debería haber hecho muchísimo antes un estudio y plasmar una necesidad que es de la ciudad, del club y de los aficionados para poder colmar esta ubicación. Parece ser, como ha dicho Carlos, que la zona es una zona peculiar, la del Estadio de Ciudad de Málaga, pero yo creo que es que no se ha querido, no se ha tenido en cuenta otras vicisitudes, y al final pues el desinterés y darle una patada hacia adelante pues ha concluido pues que efectivamente los plazos se agotan y ya no hay tiempo material ni suficiente para poder llevar esto a cabo. Bueno, Carlos. Bueno, yo evidentemente negar la mayor, o sea, en los términos que se expresa mi compañero Antonio, en términos de negligencia en absoluto. O sea, se ha estado más de un año trabajando intensamente, primero en coordinar la colaboración entre 3 administraciones, que no es fácil.
hay que trabajar con distintos equipos y llegar a una fórmula de gestión. Se ha estado trabajando incluso en la ubicación, porque lo de la Rosaleda no ha estado claro desde el minuto 1. Era una de las principales opciones, era la que sí se veía como más positiva, por eso que he dicho de regenerar todo el entorno, pero también cabía la posibilidad de haber planteado un estadio nuevo. Y eso ha estado también en la mesa de diálogo entre las tres administraciones. Se ha hablado también de la fórmula de gestión, porque, hombre, aparte, Efraín, de cariño que hay que darle a todas las cosas, en este caso hay que poner mucho dinero, que no, solo con cariño no hacemos nada. Entonces, y cuando hablamos de 200... 4 millones, dice que se ha dejado ya. Ya, pero digo, cuando hablamos de poner cariño es que hay que 4 ponerle... millones para la obra y el suministro de graderío provisional en el Ciudad de Málaga. Sí, bueno... Ahora son menos 4 millones lo que tenemos. No, pero no se ha hecho el graderío, Ya. no está puesto. Se han gastado y, bueno, habrá un pleno para explicar qué es lo que se ha gastado y cómo esos informes sirven para lo que se quiera plantear, digamos, de forma en lo sucesivo. Pero el graderío no se ha hecho ningún tipo de graderío, no se ha construido nada porque ha ocurrido y lo que hemos comentado. Pero quiero decir, cuando hablamos de cariño, es que un proyecto como la remodelación de la Rosaleda son más de 200 millones de euros. Es que los malagueños, más de 270. 270, sí. Los malagueños, en la ciudad de Málaga, tienen que poner 90 millones de euros, porque aquí a todo esto hay que decir que el gobierno de España ni está ni se le espera. Que evidentemente no es propietario del estadio. Vamos pero a darle una parte del al estadio y a lo mejor se mete. A lo mejor. Oye, pues mira, sería positivo que en algo el gobierno de España entrara a colaborar, como nos ha ocurrido en la catedral. Yo diría que estaría bien que el tal. Málaga recomprara la Rosaleda. También. Guay, Hay que estaría ver muy bien. la situación también del equipo no ayuda. La situación ayuda. de La situación del propiedad club no ayuda. y de judicial del equipo no ayuda. Pero bueno, Está claro. en cualquier caso, aparte de darle cariño, hay que poner todos esos recursos. Que hayamos estudiado, que también se ha hecho en ese periodo, la posibilidad de ofrecer, como hay en otros grandes estadios, y no nos llevamos las manos a la cabeza, en otras grandes ciudades donde hay un uso que no solo se circunscribe al del principal equipo en los momentos de liga o en otro tipo de partidos que puedan venir, sino también en poder ofrecer conciertos y poder dinamizar esa zona. Yo creo que no hay ningún problema porque entre un operador privado que pueda disminuir esa factura de 270 millones de euros, siempre y cuando se den con los requisitos que haya que establecer, como hay en otros ¿Pero eso está estadios. encima de la mesa ahora mismo? Eso ha estado encima de la mesa. Cuando se hablaba de que durante un año y algo no se ha estado haciendo nada, se ha estado trabajando en todas esas opciones. ¿Por qué? Porque, bueno, es que tenemos que asumir un esfuerzo las tres administraciones de Pero entonces se va a ampliar el estadio. Bueno, no, se iba a mejorar el estadio y era la opción. Ahora que se ha frenado y que hemos dicho que no por los motivos que hemos dicho, lo que tenemos que poner encima de la mesa es lo que sí teníamos claro todo. Y es que la ciudad de Málaga tiene que tener un estadio acorde a la ciudad y acorde a la provincia y al principal y al que somos una de las principales ciudades de España. Que eso es compatible con plantear como llaman, un arena, como hay en otras grandes ciudades donde se compatibilizan los usos deportivos con espectáculos. Por supuesto, no hay ningún problema. No nos tenemos que llevar las manos a la cabeza. Pero todo eso se pondrá ahora con la suficiente mesura para ver qué es lo que tenemos que hacer. Remodelamos, nos vamos a otro sitio. Si vamos a otro sitio, vamos acompañados. Aparte de las tres administraciones, se apunta el Gobierno de España, apuntamos a colaboración público-privada. Bueno, todo eso se pondrá encima de la El mesa. gobierno de España no se va a apuntar. Bueno, no lo sé. Si le dais un cuarto del... ¿no? Si le dais Bueno, un cuarto Seguro, del... claro, el gobierno de España no se va a apuntar, ¿no? No sé. Pero bueno, yo estoy muy de acuerdo en la segunda parte de Carlos, ¿no? Respecto a que la ciudad y la afición y el club se merece un estadio moderno, un estadio que represente a la ciudad y a la afición, ¿no? Lo que entendemos es que se llega tarde. Lo que pasa es que yo Se lo llega que tarde. considero es que los Y ha estadios de ha habido fútbol, tiempo. los estadios de fútbol suelen ser propiedad del club en cuestión. Y claro, el que esta inversión la tenga que hacer el ciudadano al final, porque se hace a través de Diputación, de Junta de Andalucía, del Ayuntamiento, al final sale del bolsillo del ciudadano. A mí me da la impresión de que, bueno, que realmente el Málaga, cuando resuelva su situación deportiva, judicial, económica, lo que debería hacer es recomprar años ya, ¿eh? las
Sí. Es Que recompre las instalaciones de la Rosaleda y si quiere reformarla, que lo haga como... No, pero ¿Qué puede fíjate, ocurrir, eh? Fíjate, Pues yo sería veo... lo suyo, creo puede yo, ocurrir. vamos, no sé. Pero yo veo bien, imagínate, ¿no? Lo que tú estabas diciendo de que se convierta en un espacio para hacer conciertos en temporadas que tal, pero que sea público y si Bad Bunny viene a dar un concierto, esos beneficios se los lleve el ciudadano y que tengamos un dinero que podamos reinvertir en la ciudad de Málaga. Pues si lo veo perfecto, o sea, no sé por qué tenemos que hacer una publicación. No, pero bueno, pero bueno, Efraín, en alguna medida el privado que tiene que poner, tiene que invertir, tiene que poner dinero, tiene que tener un retorno en esa inversión. No te preocupes, que los privados siempre se lo llevan. Pero, Eso no tiene pero problema. la única manera de llevárselo es porque en los espectáculos pueda tener parte de la, digamos, Parte del beneficio. del beneficio, porque es que si no, entonces Sí, sí, van a tener sería... beneficios. O sea, si yo voy y contrato el Estadio del Málaga para hacer un concierto, yo sé que voy a llevarme un beneficio y tengo que pagarle al Estadio del Málaga, no sé, 1 millón de euros, no sé, lo invento, 100.000 euros. ¿Por qué no puede haber una gestión pública de ese estadio? Incluso compartida con el equipo de fútbol, que puede ser, que no digo que no. Pero... Lo lógico es que las administraciones no deberíamos de estar en esta cuestión. Ahí es que no nos ponemos de acuerdo. No que no debemos de estar ahí. Pues es que lo lógico es que lo que ocurre en otras ciudades, que no han tenido que venir 3 administraciones, en este caso Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía, a rescatar a un club cuando ocurrió lo que ocurrió. Desapareció. Entonces, Club Deportivo bueno, Málaga, pero sí. lo hicimos porque la afición lo hemos puesto siempre, como lo hemos hecho ahora, lo hemos puesto en lo primero. Es cierto, y yo insisto... O sea, que si hay ojalá- problema, interviene el Estado. Si la cosa va bien, que se lo quede el privado. No debería de intervenir la opción pública, evidentemente, Pero ha porque... pasado cuando ha habido un problema. Pero claro, pero al final la ciudadanía, y en este caso a la afición, vamos a llamarla así, pues evidentemente son muchos y quieren que de alguna manera no dejemos, no perdamos ese club. Sí, y yo estoy de esa acuerdo. historia. Sí. Lo que pasa es que pasado ese tiempo, quizá demasiado, Efraín, pues deberíamos de haber tenido ya una resolución judicial de lo que tenemos encima para despejar pues la intranquilidad que tienen pues los aficionados con la gestión, no ya con la instalación. La instalación también será, pero la gestión el día de hoy es complicada porque estamos, bueno, por así decirlo, como pues con un administrador intervenido, tratando de cuadrar El problema de números. Málaga es complejo, el problema Sí, de seguro, la seguro. Rosaleda es muy complejo, está claro. En ese sentido, en fin, yo lo que decía, ojalá el Málaga, cuando volvió a Primera División, hubiera hecho las cosas bien, se hubiera mantenido durante muchos años y podría haber financiado la compra de la Rosaleda, por ejemplo, y que ya hicieran lo que estimaran oportuno. Yo creo que debería estar el estadio de fútbol en manos pues, del club, ¿no? Es lo natural, en este caso es algo extraordinario, efectivamente desapareció el Club Deportivo Málaga y bueno, pues para ayudar, pues las 3 instituciones, Diputación, Junta y Ayuntamiento lo compraron en el estadio y bueno, pues así se quedó. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Vamos a avanzar de tema, si os parece. Y bueno, es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estima, bueno, ha anulado de hecho una tasa que el ayuntamiento cobraba a los promotores de obra por inspeccionar trabajos de urbanización. Y esa tarea, bueno, pues le reportó más de 400.000 euros en 2023 al ayuntamiento. Ahora la declara ilegal. Carlos, tú que eres de números, cuéntanos. La verdad es que voy a empezar diciendo, sabéis que soy el que llevo economía y hacienda. Voy a empezar diciendo, aunque es una tasa que pone en marcha la Gerencia Municipal de Urbanismo, al final lo que subyace de todo esto es lo de siempre. Es que los ayuntamientos de las 3 administraciones somos la administración que menos recursos tienen. Somos las administraciones más pobres de Europa, por así decirlo. Si nos comparáramos con otros ayuntamientos en Europa, nos daríamos cuenta que cada vez se ha aumentado más la diferencia entre lo que acumula el Gobierno de España y lo que acumulan las comunidades autónomas respecto a los ayuntamientos. Cuando se da la circunstancia que los ayuntamientos tenemos por competencias propias, también por competencias impropias, porque hacemos muchas cosas que no nos competen, pero que al final terminamos haciéndolas. Y por la cercanía a la ciudadanía deberíamos de tener, y eso está puesto encima de la mesa, pero no se implementa por ningún partido político, una verdadera descentralización en favor de los ayuntamientos. Entonces, muchas veces los ayuntamientos, tratando de poder mantener la capacidad en sus servicios, pues tratan de trabajar en figuras que tienen un coste asimilado. Si hay una tasa es porque hay una prestación de un servicio y hay una contraprestación de un gasto que se está produciendo. Y luego tenemos a los juzgados
que con toda la legitimidad que tienen, evidentemente hay que respetar, pues bueno, pues pueden determinar en un momento dado que una determinada tasa o un determinado impuesto pues adolezca de ciertos elementos y tire por tierra esta cuestión. Entonces nosotros analizaremos la sentencia con rigor y veremos hasta qué punto o no es recurrible. Y si evidentemente pues ha habido, no hay argumentaciones para defenderla, pues habrá que dar marcha atrás. Y si existen argumentos para mantenerla, pues mejor que mejor, porque al final estos recursos lo que vienen de alguna manera es a atender la realidad de una ciudad. Y termino diciendo, tenemos circunstancias, esto es la punta del iceberg, pero lo que se nos ha organizado a los ayuntamientos de España con la plusvalía municipal es de órdago. O sea, millones y millones que se han estado obligatoriamente cobrando desde el ayuntamiento. Es una ley estatal desde hace ya muchos años y veníamos advirtiendo de los problemas que tenían cuando se le cobraba a las personas y no había habido una plusvalía sino una minusvalía. ¿Por qué he saltado a este tema? Porque cuando hemos hablado de plusvalía hablamos de bastantes millones y eso es un impacto económico brutal que claramente va contra los servicios públicos y hemos pedido al Gobierno de España que de alguna manera porque ha cambiado la ley, que nos restituya esa capacidad económica que al final lo que tenía detrás son servicios, ¿eh? Entonces, bueno, insisto, no nos llevemos las manos a la cabeza más allá de que hay una sentencia que analizaremos con criterio y con interés desde urbanismo, veremos hasta qué punto es acorde a lo que se establece y avanzaremos legalmente en este sentido. Posiblemente esta tasa sea, en fin, la punta del iceberg en lo que respecta a lo que recauda el Estado en general, y cuando digo Estado no me refiero solo al Estado central, sino también la Junta de Andalucía o en lo que es la comunidad autónoma o el ayuntamiento. Pero a mí lo que me hace preguntarme es que con tantas tasas que se cobran, tasas e impuestos relativos a la vivienda, no se encarece al final el precio final de la vivienda, claro, y por lo tanto se perjudica el acceso a la vivienda. Pregunto, vamos, lo dejo ahí en el lanzo. Pues termino y ya dejo hablar por favor al resto de compañeros. No, evidentemente todo sumará, pero qué duda cabe que lo que encarece más el precio de la vivienda evidentemente no es una pequeña tasa que se está cobrando por la revisión de las obras de urbanización, de los desarrollos urbanísticos. Ahí hay una cuestión que tiene que ver más con demanda y oferta. Hay una demanda altísima y una oferta que es muy baja, y eso es ley de mercado. Entonces eso es lo que tira enormemente del precio hacia arriba. Hay otros tributos que son mucho más fuertes de cara al precio. Me voy, por ejemplo, al IVA, por poner un ejemplo, pero hay otros más. Y evidentemente todo tenemos que analizarlo dentro de un contexto, y ahí aprovecho para hacer 10 segundos de publicidad, de que Málaga, la ciudad de Málaga, es una de las ciudades reconocido, porque así lo dice el Banco de España y porque así dicen los informes, que tiene la mayor moderación fiscal de España. Tenemos de los IBI más bajos de España y tenemos los tributos de los más bajos de España. Vale, que en este tema tenemos que revisar, lo revisaremos. Bueno, pues por comentar un poco también una noticia que publicaba ayer en La Opinión, de nuestro compañero además, José Vicente Rodríguez, que los malagueños necesitan ahorrar más Pero yo quería hablar de eso. Sí, solo es por introducir el dato y ahora continuamos con esto. Yo quiero decir, las consecuencias, en fin, las consecuencias de que la vivienda esté tan gravada puede ser también que los malagueños, en este caso, como titula La Opinión, necesitan ahorrar más de 58.000 euros para aspirar a comprar casa. Al menos no sé si en la primera vivienda sería recomendable aminorar esa carga fiscal de una forma mucho más importante de lo que se hace ya. No tiene que ser tanto problema una tasa de, ¿cuánto es? ¿Un 4%? ¿Un 1%? Entre 1,5 y el 4, ¿no? En función de la obra. Si estás pagando a tocateja, sí, pero estás pagando a tocateja, ¿no? Que se supone que es lo que más se están vendiendo ahora mismo en vivienda. Llega gente y con un fajo de billetes te lo ponen encima de la mesa. Quiere decir que los impuestos y las tasas se aplican a todas las viviendas. Es un par de billetes de 500 más. Bueno, pero una más. Es decir, acto jurídico documentado, impuesto de transmisiones patrimoniales o IVA. La gente que está comprando casa hoy por hoy no le preocupa el tema de la tasa, pero por favor sigamos con él. Bueno, no, yo digo que es un suma y sigue. El ICIO también, hay un montón de tasas y un montón de impuestos sobre esta cuestión. En la historia de España, cada vez que se construyen más viviendas, más se encarece la vivienda. Cuanto menos restricciones, cuanto menos restricciones hay a la construcción de vivienda, más se encarece la vivienda.
Esto no determina el precio de la vivienda. Lo que determina el precio de la vivienda es que la mayoría de los compradores hoy por hoy en Málaga son fondos de inversión, fondos buitres, y al final acaban subiendo el precio de la carga gente. impositiva yo creo que sí tiene que repercutirla el constructor, ¿no? Para poder, para poder ganar dinero. La denuncia ¿no? del TSJA que se ha aprobado, la noticia que hemos comentado al principio, ha venido porque sobre una obra de 41 millones de euros se le quería cobrar una tasa de 620.000. 41 millones de euros, 620.000. ¿Eso cuánto puede encarecer cada una de las viviendas? Pero le digo que es una más. Yo he dicho, además lo he dicho desde el principio, la punta del iceberg, ¿no? Claro, pero es que están hay más mezclando tasas. tasas e impuestos. La tasa, como bien ha dicho Carlos, se cobra porque se te presta un servicio. Ahora ese servicio lo va a tener que asumir la ciudadanía malagueña. El impuesto no, el impuesto es verdad, el IBI. Tú tienes el IBI, pues yo pago porque tengo una casa y te pago el IBI. La tasa es porque yo te voy a dar un servicio, yo ayuntamiento te voy a dar un servicio y entonces me lo tienes que pagar. Ahora resulta que lo vamos a tener que asumir todos los ciudadanos malagueños. Bueno, Antonio, sobre esta cuestión. Bueno, respecto a lo que ha comentado Carlos sobre la tasa, nosotros sí recogemos en nuestro programa, en esa descentralización del Estado, que los ayuntamientos tengan más recursos y más gestión propia, ¿no? Y que en este caso, en este sentido, las comunidades la Junta de Andalucía o la Administración autonómica, pues en la mayoría de los casos son administraciones ineficaces, ¿no? Cuyo dinero, cuya gestión no llega realmente o finalmente al ayuntamiento, ¿no? Los ayuntamientos tienen que tener muchísima más capacidad de gestión, muchísima más descentralización por parte del gobierno central, y en ese sentido se evitarían este tipo de tasas que entendemos que son abusivas y que no vienen a cuento. Se trata de una tasa de una inspección de una obra en este sentido, y bueno, pues creemos que los promotores o los constructores ya pagan suficientemente impuestos en sus licencias y en poner en marcha esa obra. Entonces, una tasa de inspección creemos que es algo que, como bien ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pues es algo que no se debe cobrar y, por lo tanto, lo ha declarado ilegal. Entendemos que el Ayuntamiento de Málaga debería de devolver, no sé si harán ese recurso de casación o no, pero debería de devolver a los promotores, a los constructores, esta tasa que, como bien ha dicho el Tribunal Superior, pues no es legal, ¿no? Respecto al tema de la vivienda, entendemos que la vivienda tal y como está ahora mismo, pues soporta una serie de gastos a los compradores brutal y exacerbada, ¿no? De hecho, nosotros sí que hemos planteado iniciativas para que se reduzca o se exonere el pago de impuestos tan brutal y tan tremendo que soporta la compra de una vivienda, ¿no? Que aproximadamente es un 10% del coste total de esa vivienda, y que si a eso se le suma pues ese ahorro que tiene que tener el comprador, pues hace inaccesible los precios de la vivienda y la compra por parte, en este caso, de los ciudadanos y de los malagueños, ¿no? Nosotros queremos, y así lo hemos manifestado por una infinidad de veces, en que ese impuesto que grava la vivienda, ese IVA o ese impuesto de transmisiones patrimoniales, sea eliminado o sea al menos reducido hasta el máximo, para que no repercuta tanto en la vivienda final y en el comprador. Bueno, yo por apuntar un dato, y ahora te dejo, Efraín, el 30% del precio de una vivienda son impuestos, y eso al final hay que pagarlos, y ¿quién lo acaba pagando? Quien compra el producto, y el que compra el producto pues es el que quiere acceder a una vivienda. Te pongo un ejemplo, creo que además es súper gráfico. Yo es una medida comunista y radical, pero a ver. Cuando estábamos en la pandemia, voy a hablar de mascarilla y de pandemia, pero no... cuando estábamos en la pandemia, de Coldo no. El gobierno no. El gobierno de España planteó la bajada del IVA de las mascarillas, ¿no? ¿Acordáis? ¿Y qué pasó? Que no bajaron las mascarillas. Hasta que no se controló el precio total de las mascarillas, no se pudo bajar el precio de las mascarillas. Cuando se quitó el IVA de las mascarillas, lo que hizo es que se mantuvo el mismo precio y los que fabricaban mascarillas se estaban llevando el mismo dinero. Entonces, ¿cuál es la manera de frenar el precio de la vivienda? Tasar el precio de la vivienda. Es decir, mira, por metro no puedes cobrar más de tanto. Podemos verlo en función de la zona que toque, en función de lo otro, pero lo que no puede ser es que esto sea la ley de la selva. Si yo tengo dinero, me puedo comprar la casa que quiera y puedo poner así dentro de poco el precio que me dé la gana, pero si no, ahora mismo en Málaga y en toda España, si no tienes una vivienda a día de hoy, es muy difícil, a no ser que cambien mucho las cosas, que en el futuro puedas tener una vivienda, porque tienes que dejarte
58.000 euros para poder dar una entrada. Son 10 salarios brutos, según he visto en una encuesta del Español o El Mundo, creo que era. 10 salarios brutos tienen que soltar cualquier español para poder comprarse una vivienda. 10 salarios brutos para poder meterse. Anuales. 10 salarios brutos anuales para poder comprarse Hace años, mi generación era aproximadamente el 3 anualidades brutas. Y ahora son 10. Y ahora son más de 10. Claro. Es algo que es una locura. Y es, 2 veces y media más, haciendo la cuenta rápida. O sea, que es una locura. ¿Cómo se controla eso? Yo creo que es únicamente regulando el precio de la vivienda. No puede costar más de tanto un metro. Y por zona, ¿eh? Por zona. Ya he dicho que es una medida roja y revolucionaria. Bueno, yo le estaba viendo la cara a Carlos Conde, que estaba... Eso es de Hacienda, además de Hacienda. No, pero, hombre, a ver, como todas las medidas son positivas ser analizadas. En este caso, en esa medida de topar el precio, lo bueno de todo esto es que nos preceden otras administraciones, como es Barcelona. Bueno, a lo mejor Barcelona ha conseguido, por ahora, frenar o ralentizar el crecimiento del precio. Pero, del precio, quiero decir, en alquiler de las viviendas. Pero no podemos olvidar que ahora es mucho más difícil para una persona que busca vivienda para alquilar encontrarla en Barcelona, porque el parque móvil se ha reducido notablemente. En fin, ¿se está consiguiendo algún efecto en el precio? Posiblemente. Lo que es evidente es que el parque móvil a disposición, el parque inmobiliario, quiero decir, a disposición de los que quieren alquilar, se ha reducido en Barcelona de forma notoria. Es decir, oye, sé que si consigo un piso, a lo mejor voy a pagar un poco menos de lo que se pagaba hace 2 años, pero es que no hay manera de encontrar un piso, porque se ha reducido. Los que venían alquilando han dejado de alquilar. ¿Y ahora en Málaga qué pasa? Bueno, entonces nuestra opción, nuestra alternativa, está claro. Si es que volvemos a lo mismo, hay que promover vivienda. Y hay que promover vivienda. Tenemos que acelerar los trámites desde todas las administraciones. Pero ojo, que esto no es una cosa de Málaga, ni siquiera de España. Si es que está ocurriendo en Europa, si es que cada vez que se sientan los mandatarios a nivel estatal o el alcalde mismo que ha estado en Eurocity, que ahí hay alcaldes de y alcaldesas de otros municipios, en Estrasburgo, de todos los colores políticos, todos coinciden en priorizar el acceso a la vivienda, porque se ha convertido en algo totalmente inaccesible. Y la mejor manera de hacerlo es promoviendo vivienda. Ojo, vivienda no solo vivienda de renta libre, porque también hay mercado para eso, sino también vivienda protegida, evidentemente. Pero ¿qué ha pasado en este país cada vez que hemos producido más viviendas? En los años 2000, cuando empezamos a producir a lo loco, ¿dónde se fue el precio de la vivienda? Aquí en Málaga también, en todos lados. Los salarios acompañaban para hacer frente. Pero es que el salario está desacoplado del precio ahora de la mismo vivienda. sí, pero en su día no. Sería, también, pues, claro Efraín, sería un debate interesantísimo. Una cosa solo. Cuando tú te has comprado una vivienda... Yo tenía amigos con oficios muy estándar, ganando miles y miles de euros trabajando, cosa que hoy en día ya es imposible. ¿Y cuánta de esa gente no tenía contrato y estaba cobrando en negro y ha tenido que ser desahuciada porque no estaba pagando la hipoteca? Cientos. O sea, que surgió un movimiento que se llamaba Plataforma de Apoyo a la Paz contra la hipoteca, no me acuerdo exactamente el nombre, precisamente por la cantidad de casos que se dieron. La vivienda está desacoplada del mercado. Siempre tú puedes subir la vivienda el precio que te dé la gana porque siempre vamos a necesitar una casa. Y más ahora cuando están viniendo extranjeros, me refiero a guiris, ¿no? Con mayor poder adquisitivo. Con mayor poder adquisitivo. Y eso tensiona. Pues si yo tengo una casa y me lo puedo alquilar a un guiri por 3.000 pavos en vez de una familia por 400, pues ¿qué voy a hacer? Sí, pero que al final, y yo creo que Carlos coincide conmigo, el mercado realmente es el que regula la oferta y la demanda. O sea, lo que hay es una oferta limitadísima y una demanda brutal, producto de no haber hecho viviendas durante estos últimos años, por una falta de planificación, por una falta de lo que sea, y no hay viviendas. Bueno, eso no solo, perdón Antonio, eso no solo falta no es una cuestión solo de falta de planificación de todas las administraciones en ofrecer más oportunidades de vivienda. Sí. ¿Vale? De todas las administraciones. Es que también, concretamente, y si hablamos del caso de Málaga, es que en Málaga, todo el mundo que habla de Málaga reconoce que lo de Málaga a nivel de atracción es que ha sido espectacular, pero porque dice la gente, yo me voy a Málaga porque en Málaga encuentro empleo, por ejemplo. Es que crecemos en afiliados, aunque no baja el paro del todo, o baja poco,
crecemos en la afiliación, es decir, porque hay gente que viene porque tiene oportunidad de trabajar en Málaga. Pero es que la gente quiere venir a vivir a Málaga porque se vive bien, porque somos gente muy apacible y somos gente que nos gusta disfrutar. O sea, es que Málaga se ha convertido en para algunos en un retiro idílico, para otros en una fórmula de decir yo tengo mi segunda residencia. Estoy de acuerdo. Pero es que este problema no solamente pasa en Málaga, sucede en Madrid, sucede en Valencia, en Alicante, sucede. Pero Málaga y Mallorca somos pero que es que lo que se hace falta es construir muchas más viviendas de renta libre y viviendas protegidas. Es decir, es que es así. Tiene que haber una oferta infinitamente mayor de la que hay. Mira la historia, o sea, cada vez que hemos construido más ha subido el precio. Y se ha desacoplado de los salarios. No tiene nada que ver con los salarios. Y ahora menos porque además el capital está viniendo de fuera. Sobre la intervención en la economía, dicen los expertos economistas, que claro, esas medidas pueden tener un efecto cortoplacista sobre el precio, pero que luego a medio o largo plazo ya no surtirán el mismo efecto y el problema estructural lo seguirás teniendo, que es el que falta vivienda, es decir, aquí vienen a esta provincia 20.000 personas a vivir cada año y sin embargo solo se terminan 5.000 viviendas. Y al final, evidentemente, cuanto menos hay de un bien y más gente lo quiere, más sube el precio. Eso es una norma económica básica. Es como cuando tú tienes yo qué sé, voy a poner un ejemplo básico, tienes un coche clásico del que quedan 4 unidades mal contadas. Pues los coleccionistas que tienen dinero y lo quieren, te van a estar dispuestos a pagar mucho más de lo que valdría un coche viejo. La escasez vale más, ese bien vale más, está claro. Si yo fabrico móviles, ¿no? Yo soy Samsung, imagínate, ¿se puede hacer publicidad? Si pone un dinero seguro. Pero no sé yo fabrico móviles y de repente mi móvil se pone de supermoda, ¿no? Y entonces yo tengo dos opciones: o subo la producción o subo el precio, ¿no? Esa es la ley básica de lo que estáis planteando, la ley de la oferta o la demanda. Si subo el precio, pues me arriesgo a que la gente deje de comprar, así que aumento la producción para que tu capacidad de producción es limitada y tú subes el precio, seguirás vendiendo. Sí, pero que si subo el precio me estoy arriesgando a que vosotros no me lo compráis porque dices, hostia, antes estaba bien, pero si ahora me cobra 100 euros más, pues no lo quiero. La vivienda se sale de eso. Mis hijos siempre van a necesitar una vivienda. El tema de la producción, hoy por hoy, o sea, ahora mismo hay viviendas en Málaga para acoger a todos los malagueños que quieran. Lo que no hay es para mantener eso y un 48% me parece que he leído en prensa en la provincia de Málaga de apartamentos turísticos, de viviendas turísticas. Eso sí que no se puede soportar, eso hay que regularlo. Eso es lo que sí hay que regular. Lo que no puede es cercenarle la posibilidad a las familias malagueñas de poder adquirir una vivienda porque es que voy a sacar más dinero. El 2,5% del parque de vivienda es turístico, no puede tener la culpa del 100%. Y es determinante, pero es determinante para el precio, estamos de acuerdo, ¿no? Puede tener un cierto efecto. ¿Por qué Mallorca y Málaga son las provincias más tensionadas respecto al tema? Yo creo que lo peor ha sido la planificación, evidentemente, y no tener suficiente mercado. Me está diciendo que Cuenca sí ha tenido planificación y Málaga y Mallorca no. No, lo que pasa es que hay una tensión por culpa de, o sea, que tiene mucho que ver con el proceso de turistificación, no de turismo, sino de turistificación. Es decir, que gran parte de la política de las administraciones se ha dedicado a aumentar el turismo dentro de Málaga, dejando aparte otras necesidades que tiene la población. También yo creo que era complicado calibrar que Málaga iba a pegar, vaya a tener ese despegue, ¿no? Ha sido, yo creo que post-pandemia ha sido brutal, ¿no? Como Málaga ha tirado hacia arriba, ¿no? Sí. Eso yo creo que tampoco era tan fácil de prever, pero bueno. Yo lo malo escuchando atentamente, Efraín, el planteamiento y lo de comunismo lo has dicho tú, no lo que diga yo. Estoy orgulloso. Bueno, pero digo, es que el planteamiento de topemos los precios tiene una derivada, a mi modo de ver, un poco perversa. Porque topamos los precios y ocurre lo que está ocurriendo en Barcelona, que se retira la oferta. Es decir, la gente es propietaria de una vivienda y dice, yo no voy a alquilar esa vivienda porque no me da la gana porque además a lo mejor no me cubre mis gastos para mantener, para poder pagar o una hipoteca que tengo yo o para poder pagar la cesta de la compra que se ha encarecido o lo que sea. Vacía. Bueno, no creo. Y lo que ocurre es que prefieren dejarla vacía. No creo. De hecho, hay 150.000 viviendas vacías en la provincia de Málaga. Hay 150.000 que están desanimados a alquilar porque no vamos a abrir el melón de la ley de vivienda porque sería hablar de otros temas. Para otra tertulia. Pero también tiene influencia.
¿Qué quiere decir con esto? Que hay que La coger derivada... esos 150.000 y ponerla en alquiler. Pero ¿qué que es tiene lo que obligar el Estado a hacerlo. Claro, ¿qué es lo El siguiente? Estado En esa básicamente. opción comunista de la cosa. Eso no que es muy decía, no es muy libertario. oye, pues ahora vamos a obligar a que yo ahora me erijo como el que tutela tu vivienda que tienes vacía y la pongo en alquiler. O hasta te la expropio. ¿Sabes? Que es que ese recorrido al final es el que es. Sabes que Entonces, hay un montón de temas intermedios. frente a eso... Puedes bajarle los impuestos para que alquilen, puedes darle una serie de garantías legales para que alquilen. Ya, puedes darle... No, pero ya esos mecanismos que son también muy cortos en capacidad, porque al final el precio tira mucho más. Cuando se habla en el Pleno, fíjate un ejemplo muy bueno, se nos habla de bajarle el IBI a la vivienda que se pongan en el alquiler de larga duración. Oye, me parece bien, pero es que hay un problema. Es que el IBI que se paga en Málaga de media es 230 euros al año. Si yo le bajamos el IBI, pongamos que se lo bajamos un 50%, estamos de rebaja. En vez de pagar 230 de media, vas a pagar 115 euros. 115 euros son un hecho diferencial a una persona que tiene la vivienda que quiere alquilar para decir, ¿por qué le voy a alquilar de larga duración si en corto plazo me van a dar muchísimo más que 115 euros? Proporcionalmente me parece que es más bajo que la tasa que ha quitado el Tribunal Superior de Justicia. O sea que algo tiene que tener en cuenta, ¿no? Bueno, pero la tasa viene por otro lado. Es lo que dice Carlos, pero no son medidas para habilitar más viviendas de alquiler, ¿no? Yo pienso que prima sobre todo lo que es la seguridad del propietario a la hora de poner su casa en el mercado de alquiler, esa seguridad jurídica que le garantice una tranquilidad y que le garantice pues que sepa que bueno, pues no va a tener problemas con el inquilino que tiene realmente, ¿no? Jurídicamente. A mí eso me parece interesante y creo que habría que... Yo creo que tiene bastante garantía, pero si piden más, que se den. Pero te iba a decir... Hombre, que se te quede una persona metida en tu casa de entre 2 y 5 años generalmente sin pagarte nada. menos, pero vamos, que si hay que dar más garantías, que se den, que no tengo... No pues yo creo que la garantía, Efraín, tiene que ser que, evidentemente, en el momento en el que esto ocurra, que una persona entre con patada a la puerta, deba salir. Está bien, pero... Deba salir y que sea el Estado el que le dé la solución, no el propietario, porque al final, tú fíjate, hablamos de personas vulnerables que no pueden pagar un alquiler o que tienen que pegar la patada a la puerta y meterse en la casa de otro. He dicho que todas las medidas que haya que tomar que se tomen. Lo que digo pero fíjate que luego generamos otras personas vulnerables también, ¿no? Pero escúchame, por ejemplo, un jubilado que tiene que complementar su pensión, por ejemplo, es una persona que se convierte en vulnerable en cuanto ocurre esto. Entonces, y esto es un drama que existe. Esa es la gran minoría. Esa es la gran minoría y si quieres después hablamos de eso. Pero lo que yo quería decir, si tenemos un como si fuera solo uno, tiene que tener su protección y no la tiene. Que sí, pero no son una minoría. No quería decirte eso. Lo que te quiero decir es que si hay 150.000 viviendas vacías, tal y como ha planteado Carlos, ¿para qué necesitamos construir más, de verdad? ¿Por qué no ponemos los mecanismos? O sea, la construcción, ¿para qué? En un proceso, además, donde cada vez está costando más el proceso de construcción, está costando más la construcción porque se van encareciendo los combustibles, se van encareciendo los materiales. Si tenemos 150.000 viviendas vacías, que a lo mejor el tope de la vivienda no es, yo estoy convencido de que lo es, pero ¿por qué no ponemos, en vez de construir tanto, por qué no ponemos a mover ese parque móvil? Vamos a montar otra garanticemos cosa. la seguridad jurídica, verás cómo vamos se alquilan más. Yo creo que sea solo eso, ojalá, pero... Yo creo que eso influye de forma importante. Estoy convencido que desde luego con solo eso no se consigue. Pero para mí, es como decíamos en matemáticas, es condición necesaria pero no suficiente. Es decir, o la ley de vivienda se quita y da seguridad. Porque no es cuestión de que si son pocos, y te doy la razón, Efraín, son pocos. Pero el problema no es que sean pocos o muchos. El problema es que el propietario tiene una expectativa de que le puede ocurrir y ante ese riesgo, evidentemente, el miedo es libre en economía, no, está claro. Hombre, si ahora acabamos este programa y sale una noticia, un anuncio diciendo que pon tu alarma de Securitas porque si no te pueden ocupar la casa, pues claro que y porque hay una ley de vivienda que estamos hablando que es así. Pero vamos a contratar de comercial, para que nos traigas. Es verdad que no para de publicidad del este. Pero además, ¿cuántas viviendas quieres construir? ¿Más de 150.000 quieres construir? No. Es que por si están vacías, vamos a coger esas vacías. Hay que promover vivienda pública. Y porque además a lo mejor esa vivienda que se quiere poner en alquiler... Expropiose, como dice Tony Morilla. Eso no puede ser. Eso es lo Hombre, que no puede ser. se puede. Eso es lo recoge la Constitución. Pero ni se debe. Niveles, no. Bueno, pues se ha abierto el plazo, hablando de viviendas, se ha abierto el plazo para alquilar por menos de 400 euros
desde hoy 15 de julio, y bueno, ya se pueden presentar esas solicitudes que estarán abiertas, estará abierto el plazo hasta el 8 de agosto. Quien la pille, en fin, qué suerte, ha triunfado, ¿no? Suerte, sí, porque la lista va a ser interminable. Ese es el problema, que además son muy poquitas, no sé si eran 84, 84, sí. son, sí. Esa es la pena, que tenía que ser muchas más, pero... Sobre 40.000 solicitudes, creo, ¿no? Que me corrija Carlos. Bueno, son 84, pero que son 84 las que se ven ya, que están ya en la última fase. Irán llegando más, sí, irán que llegando van más. llegando, que hay un plan de vivienda. Que el como construir sabemos, vivienda no que es a más darle de con la varita 4.000, mágica, está claro. Esperemos, porque en 3.500 los últimos 2 viviendas. años lleváis 17. O sea, esperemos que la cosa se acelere, Pero porque si no... en vivienda, y volvemos a una de las cuestiones que he dicho al principio, no siendo los ayuntamientos competentes en materia de vivienda, sin embargo, si algo podemos presumir es que en Málaga, en materia de vivienda, ha estado trabajando de forma incansable, poniendo recursos propios cuando realmente podrían ser otras administraciones, y hemos estado promoviendo pues esa famosa más de 5.000 viviendas en un momento donde además la Junta, que tiene más competencias, igual que también las tiene el Estado, podría haber hecho muchísimas más, 5.000 frente a 37 en el periodo socialista en la Junta de Andalucía. Es que me parece una aberración. A mí también. Pero bueno, esa es la historia. Pero bueno, que hay un desafío que está ahí, que es un problema no solo de Málaga, sino de otras ciudades, que en Málaga se agrava porque es una ciudad muy atractiva, la gente quiere venir como sea aquí a trabajar, a vivir, a disfrutar y tal, y esa realidad es la que nos debe de mover a todas las administraciones. Y ojo, yo en estos debates, en todas las tertulias, yo digo lo mismo, al final nos podremos tirar los cacharros a la cabeza, pero al final el ciudadano, que es inteligente a la hora de votar, pedirá saber qué ha hecho cada administración por el problema de la vivienda. Y cada uno de nosotros tendremos que sacar nuestra hoja de presentación en cada comicio para decir esto es lo que hemos hecho. Y sacará 100 viviendas en Málaga en los últimos 4 Yo años. espero que saquemos bastantes más. Ojalá salgan miles, ¿no? Eso es lo que deseamos todos. A ver, también por los anuncios que hace el alcalde parecen muchísimas más. Lo que pasa es que después no son tantas. Ya veréis. Pasa que hay un proceso. Es que una vivienda no se hace en 4 construcción. días. Ojalá Ojalá pudiéramos. no es algo además muy electoralista, el tema de la vivienda, las infraestructuras o todo ese tipo de cosas, porque tardas mucho en hacerlo. No es algo que vaya a corto plazo. Bueno, me gustaría comentar muy brevemente, porque nos vamos quedando sin tiempo. Bueno, que el Ayuntamiento de Málaga rectificó en cuanto bueno, pues a renaturalizar el barrio de Welling, que iba a suponer que se perdieran un centenar de plazas de aparcamiento en la calle. Es un barrio en el que es difícil aparcar de por sí, y bueno, pues los comerciantes y los vecinos se quejaron, y parece ser que el Ayuntamiento está en llegar a un acuerdo. Yo a veces con estas cosas lo que digo es, si era difícil aparcar y ya se sabía, ¿por qué lo que vayas a hacer tiene que suponer perder plazas de aparcamiento si a lo mejor no hay una alternativa? Es lo único así que lanzo un poco. Pero bueno, lo que se agradece es que se rectifique, es decir, cosa que otros no hacen, y es cierto, ¿eh? Otros, por ejemplo, o sea, perdón por la expresión, pero se pueden caer de culo defendiendo lo indefendible hasta el final. Ocurrió, por ejemplo, con la ley del solo sí es sí, y tuvo que el Partido Popular, por ejemplo, ayudar al gobierno para limitar el alcance de los daños, ¿no? Por ejemplo, digo una por decir. ¿Pero entramos en eso de la ley sí es sí? Ya otro programa, porque no da tiempo. Es que va provocando. Ya, lo siento, me he quedado sin tiempo, no lo he hecho a posta, ¿eh? Que él entra a todo, ¿eh? A todo. Hasta nos va a traer publicidad. Bueno, en esto hay que, evidentemente, los mejores proyectos son los que se hacen de forma dialogada con el vecindario, sobre todo cuando de alguna manera puedes afectar su día a día. Estamos hablando de un proyecto europeo. Europa está poniendo mucho dinero, otra parte la ponemos nosotros, en este proyecto le llaman renaturalización del entorno de Welling. Entonces, evidentemente, Europa lo que no nos va a dar dinero es para que hagamos más carreteras, porque eso ya se cerró hace muchos años. Ya trata de propulsar, trata de promover en las ciudades espacios más amigos del que pueda disfrutar en su casa, no encontrarse un enjambre de coche o de carretera, sin espacios libres para poder también disfrutar de su entorno más cercano, que no tenga que irse 8 kilómetros a un parque o grande que tenga a la salida de tal, sino que en su entorno pueda haber algo amigable. Evidentemente, hacerlo compatible todo. Querer aparcar zonas verdes, viales, pasos accesibles y tal, a veces es complicado. Creo que se ha afinado mucho más el proyecto para conseguir que los ciudadanos, los que tienen que aparcar, estén más tranquilos, para que consigamos algunos espacios más
en zonas verdes y, por supuesto, para cumplir los criterios de quien está financiando principalmente esta actuación, que es la Unión Europea. Y me vais a permitir que os corte a los tres, porque es que tenemos que irnos con la información del mediodía. Así que agradecerte mucho a ti, Carlos Conde, concejal de Economía y Hacienda del Partido Popular, también a ti, Efraín Campos, coordinador local de Izquierda Unida, y a Antonio Alcázar, portavoz de Vox, por haber venido. Y Muchas gracias. como os digo, nos tenemos que ir.